Hola, en este video vamos a conocer algunos elementos básicos de la estadística. Para poder entender el proceso estadístico, lo primero que tenemos que conocer es qué es la estadística. Seguramente ya han escuchado y hasta han utilizado esta palabra en algún momento de su vida. Nosotros vamos a analizar o vamos a conocer que la estadística es aquella parte de las matemáticas que se encarga de estudiar el conjunto de métodos y técnicas encaminados a la obtención, representación y análisis de observaciones para inferir generalizaciones y tomar decisiones. En otras palabras, la estadística es aquella parte de las matemáticas que se encarga de recolectar datos, de organizar esos datos para poder analizarlos, realizar una interpretación de esos datos que se convierten en información para llegar al punto más importante de la estadística, que es la toma de decisiones. Este es el proceso que vamos a hacer nosotros en el semestre o a aprender a realizar: recolectar, organizar, analizar e interpretar datos que se conviertan en información y que permitan la toma de decisiones responsable. La estadística se divide en dos: en la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Tal como su nombre nos lo indica, la estadística descriptiva es aquella parte de la estadística que provee procedimientos para organizar datos y describir sus características. Como aquí lo vemos en la imagen, hay gráficas, hay tablas. Eso es a lo que se enfoca la estadística descriptiva: a recopilar, a organizar e interpretar esta información. Del proceso de la estadística, con lo que iniciamos es con la descripción de esos datos que recolectamos. Una vez que ya analizamos e interpretamos esos datos, entra el segundo tipo de estadística, que es la estadística inferencial. Esta estadística sirve para obtener conclusiones o generalizaciones que sobrepasan los límites del conocimiento aportados por los datos. En otras palabras, como su nombre lo dice, permite hacer inferencias, permite predecir que algo ocurra teniendo información de cómo ha sucedido en determinada población. Como más adelante lo vamos a conocer, muchas veces o la mayoría de las veces no es factible o no es posible hacer un estudio de la totalidad de la población. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el estudio y se recolecta esos datos a partir de una muestra. La estadística inferencial lo que nos va a permitir es hacer una generalización y determinar que lo que surgió como resultado de la muestra es lo mismo o parecido de lo que surgiría o resultaría de hacer un estudio de toda la población. Primero hacemos la descripción de los datos y después podemos inferir acerca de esos resultados. Así es como se relacionan estos dos tipos de estadística. Ya que conocemos qué es la estadística y los dos tipos, podemos saber a grandes rasgos cuáles son las etapas de una investigación estadística. Primera etapa es el planteamiento del problema. Nosotros tenemos que determinar qué es lo que vamos a analizar, qué vamos a investigar. Ese qué o de ese qué surgen las variables de interés. ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué voy a analizar? Lo siguiente que va a surgir es a quiénes voy a investigar o a analizar, y si es posible realizar el estudio de la totalidad de esas personas o de esos objetos, o es necesario seleccionar solamente alguno de ellos. Ya que hice el planteamiento del problema y sé qué y a quién voy a preguntar, lo siguiente es elaborar un instrumento de recolección de datos. Ese instrumento, dependiendo la característica del problema, puede ser una observación, una encuesta, una entrevista, un cuestionario. Ya que yo elaboré ese instrumento, el siguiente punto es aplicarlo. Aplico el instrumento para recolectar los datos. Ya que tengo los datos, empiezo con el procesamiento de esa información. Hago tablas, gráficas y calculo datos representativos.
Ya que tengo esto, que es lo que vamos a aprender a hacer en este primer parcial, lo siguiente es describir, analizar e interpretar el comportamiento de esos datos para poder dar pauta a la estadística inferencial y tomar decisiones acerca de esos resultados. Todo este proceso vamos a ir analizándolo paso por paso a lo largo del semestre, desde plantear los problemas, analizar las variables, hasta la toma de decisiones. Para esto, lo primero que debemos tener claro es qué es una variable estadística. Es el primer elemento básico que vamos a conocer. Variable estadística. Nosotros conocemos que en matemáticas le llamamos variable a aquella cantidad que cambia su valor. En este caso, en estadística, vamos a definir como variable a la característica en común de algunos elementos que se desean estudiar. Y lo más importante, que esa característica puede asumir diferentes valores. Cuando yo voy a hacer una pregunta para un instrumento de recolección de datos en estadística, debo estar seguro que esa característica debe asumir diferentes valores. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un estudio de los alumnos de su grupo y les voy a preguntar su nacionalidad, no tiene caso esa pregunta porque yo sé que de todos la nacionalidad, o a lo mejor lo más seguro es que de todos su nacionalidad sea mexicana. Entonces, si esa respuesta solamente va a tener un valor, no va a asumir diferentes valores, no tiene caso analizarla. Solamente vamos a analizar aquellas características cuya respuesta puede variar. Y esa respuesta puede ser de dos tipos, cualitativa o cuantitativa. Aquí va a ser necesario que hagamos alguna diferencia entre estas dos. Variable cualitativa son aquellas variables o características que se representan por medio de palabras o símbolos alfanuméricos. En cambio, como su nombre lo dice, variable cuantitativa son aquellas variables que se representan por medio de cantidades. Por ejemplo, si yo le voy a preguntar a alguien su color de cabello, las respuestas que me puede dar es rubio, negro o castaño, oscuro, no sé. Esas respuestas son palabras, entonces automáticamente sé que el tipo de variable es cualitativa. En cambio, si a alguien le pregunto su edad, me puede decir 17 años, 20 años, 50 años. La respuesta que me va a dar, me la va a dar como una cantidad, entonces es una variable cuantitativa. Este tipo de variables cualitativas se pueden dividir en dos, en las nominales y ordinales. Variables cualitativas nominales son aquellas variables cuyo orden es indistinto, o sea, no llevan orden. Este tipo de variables son las variables más simples y más abundantes. Por ejemplo, un tipo de variable nominal es el deporte favorito. Si a cualquier persona le pregunto su deporte favorito, las respuestas que me puede dar es fútbol, soccer, fútbol americano, básquetbol, voleibol, tenis, etc. Ese tipo de palabras que me va a dar como resultado no llevan orden. Si alguien me dice primero fútbol o me dice básquetbol, no hay ningún problema. Otro ejemplo de variable cualitativa nominal es el estado civil de una persona. El estado civil puede ser soltero, casado, viudo, etc. Entonces, esas respuestas no llevan un orden específico. Puedo poner primero la opción de soltero o primero la opción de casado, no hay ningún problema. Variable cualitativa ordinal. A diferencia de las nominales, este tipo de variables sí están clasificadas en categorías que exigen una ordenación. Por ejemplo, si a alguien le pregunto cuál es el semestre en el que está inscrito, si sé que es un alumno del CETIS 91,
El semestre en este momento puede ser segundo, cuarto o sexto semestre. Y yo sé que sí hay un orden específico en estas respuestas, que primero van los alumnos de segundo, después los de cuarto y después de cuarto va sexto semestre. Otro tipo de variable cualitativa ordinal podría ser la talla de playera que utilizan. La talla de playera podría ser mediana. Yo sé que antes de mediana va la chica y que después de mediana va la grande. Que a pesar de ser palabras las respuestas que voy a tener, esas palabras sí llevan un orden específico. Voy con las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas pueden ser discretas y pueden ser continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que toman solo algunos valores dentro de un intervalo, por ejemplo, números enteros. Existen espacios vacíos entre un valor y otro, y la forma más fácil de identificarlas son aquellas que surgen a partir de contar. Un ejemplo de variable cuantitativa discreta: el número de hijos que hay en una familia. La cantidad de hijos que tiene una familia se cuenta. Pueden ser 3 hijos, 0 hijos, 1 hijo. Entonces son cantidades que surgen a partir de contarse. Variable cuantitativa continua. Son aquellas variables que pueden tomar cualquier valor. Entre dos valores siempre puede haber algún otro valor intermedio y se obtienen a partir de mediciones. Un ejemplo sencillo de variable cuantitativa continua son las estaturas. Si alguien mide 1,10 m y el que le sigue mide 1,20 m, siempre puede haber alguna persona que mida alguna estatura intermedia entre ellos dos. Son cantidades que surgen a partir de medirse. Así es como vamos a identificar nosotros qué es una variable y cómo se puede clasificar. La clasificación es muy simple pero muy importante en la estadística. Las técnicas que se aplican para el análisis estadístico dependen de los valores que pueden tomar estas variables. No es lo mismo cómo voy a tratar o cómo voy a hacer la gráfica y la tabla de una variable cualitativa nominal que de una cuantitativa continua. Por eso el primer paso es identificar que tengo una variable y de qué tipo es esa variable. Siguiente punto que debemos analizar son las escalas de medición. Estas variables siempre se van a medir a partir de alguna escala. Estas escalas pueden ser la nominal, la ordinal, la de intervalo y la de razón. Escala nominal. La escala nominal me dice que cuando tengo una variable que se mide en este tipo de escala, no existe algún orden específico, o sea que no importa el orden en el que acomode las respuestas o los valores de esa variable. ¿Qué tipo de variables se miden en escala nominal? Pues las variables cualitativas nominales. Siempre que tengo una variable cualitativa nominal, su escala va a ser nominal y esta escala me indica que no importa el orden en el que acomode los valores de esa variable. Que si la variable es el color de ojos, no importa que primero ponga café, luego negro y luego verde, o primero ponga verde, luego negro y luego café. El orden no importa siempre y cuando escriba todos sus valores dentro de la tabla y dentro de la gráfica. Escala ordinal. La escala ordinal, como su nombre lo dice, sí lleva un orden dentro de la tabla y la gráfica. Ese orden siempre va a ser de menos a más, de menor a mayor rango. ¿Qué tipo de variables se miden en esta escala ordinal? Las variables cualitativas ordinales. Por ejemplo, si yo a los alumnos del CETIS les pregunto cómo consideran la calidad de servicio que se da en las oficinas de control escolar,
La respuesta puede ser pésimo, malo, regular, bueno y excelente. Así puede ser la calidad de servicio. Cuando yo llevo esas respuestas a una tabla y a una gráfica, el orden en que debo de acomodarlas es de menor a mayor. Primero pongo pésimo y al final pongo excelente. Aquí sí importa el orden en que acomode esas respuestas. Ya tengo las variables cualitativas. En el caso de las variables cuantitativas, tanto cuantitativa ordinal y nominal se pueden medir en la escala de intervalo y escala de razón. Entonces aquí sí no hay distinción. Cuantitativa, tanto ordinal como nominal, discreta y continua. Cuantitativa discreta y continua. Aquí pueden ser de cualquiera de las dos escalas. ¿De qué depende? La escala de intervalo es aquella en la que el valor 0 no indica ausencia de la propiedad. Quiere decir, en otras palabras, que mis valores pueden ser negativos, 0 y positivos. Puedo ir desde menos infinito hasta infinito, en otras palabras. El ejemplo más común de variable que se mide en escala de intervalo es la temperatura. Cuando yo mido la temperatura puede ser negativa, puede ser positiva y además, si digo que es una temperatura de 0 grados centígrados, ese 0 no me indica que no hay temperatura, me indica que sí hay temperatura y la temperatura es 0. En cambio, la escala de razón solamente va desde el 0 hasta más infinito, solamente números positivos. Y el 0, si lo incluye, entonces puede ser 0 o positivos. Un ejemplo de variable que se mide en escala de razón es el peso de alguna cosa, de algún objeto. No puedo tener un peso negativo, no puedo decir que pesa menos 1 kilo. El menor peso que puede existir es 0. Y si digo que algo pesa 0 kilogramos es porque hay ausencia de peso. Otro ejemplo, el salario de una persona. Una persona no puede ganar menos 100 pesos. Lo menos que puede ganar es 0 pesos. Y si yo digo que una persona, su salario es de 0, es porque hay una ausencia de ese salario. Así es como vamos a diferenciar estas escalas. Escala de intervalo puede tener esa variable cantidades negativas, 0 y positivo. Escala de razón solamente ceros y positivos. Pero aquí el 0 indica ausencia de esa característica o de esa propiedad. Antes de seguir con lo siguiente, es importante que nosotros identifiquemos. Cuando hacemos la recolección de datos, los datos van a estar en desorden. A esos datos se les llama datos en bruto. Esos datos primero los tenemos que ordenar o agrupar. Ya que los tenemos ordenados, ahora sí podemos hacer nuestras tablas y nuestras gráficas. Antes no. Si queremos pasar directamente de datos en bruto a datos agrupados, puede existir la posibilidad de que nos equivoquemos y dejemos algún dato mal agrupado. Tenemos datos desagrupados, que se le llama datos en grupo. Después ordenamos esos datos para al final agruparlos. Hasta aquí lo que podemos nosotros determinar es los tipos de variable y las escalas. Aquí les muestro algunas variables en las que les voy a pedir que ustedes anoten qué tipo de variable es y cuál es la escala en la que se mide. Les ayudo con los primeros y ustedes traten de hacer los siguientes. Tipo de variable, la variable es tipo de sangre. Es importante que cuando yo voy a analizar alguna característica, como en este caso tipo de sangre, antes de hacer la recolección de datos yo analice cuáles son las respuestas que puedo tener si a alguien le pregunto tipo de sangre, para que así pueda determinar cuál es la variable o el tipo de variable y la escala en la que se mide. El tipo de sangre, si a alguien le pregunto su tipo de sangre, me puede decir O positivo
o A negativo, A positivo, etc. Esta de aquí, ¿son cantidades o son palabras? Como tal no hay palabras, pero sí hay símbolos alfanuméricos. Entonces el tipo de variable sé que es una variable cualitativa. Ahora, ¿estas respuestas llevan un orden específico o no hay jerarquía entre ellos? Si yo quiero preguntarlo, ¿a fuerza tengo que poner primero A negativo o es indistinto como acomode las respuestas? En este caso no llevan orden, entonces es una variable cualitativa nominal. Y automáticamente sé que para este tipo de variables la escala es nominal. Voy con el siguiente, mes de nacimiento. Si a alguien le pregunto su mes de nacimiento, me puede decir, por ejemplo, que es mayo, junio, marzo, etc. Estos meses o estas respuestas son cantidades o son palabras, entonces sería una variable cualitativa. ¿Llevan o no llevan algún orden específico estas respuestas? Si llevan, yo sé que marzo va antes que mayo y después va junio. Entonces, si hay un orden, es cualitativa ordinal. Y automáticamente para este tipo de variable la única escala que le queda es la escala ordinal. Siguiente variable, número de computadoras por hogar. Si a alguna familia le pregunto cuántas computadoras tienen en casa, me podría decir 1, 3, 0, etc. Quiere decir que me va a responder cantidades, entonces es una variable cuantitativa. Estas cantidades surgen a partir de medirse o a partir de contarse. Surgen a partir de contarse, entonces es cuantitativa discreta. ¿En qué escala se mide? Necesito identificar, ¿puede haber número de computadoras negativo? No, y además, si alguien me dice que son 0 computadoras, es porque hay ausencia de esta característica, es porque en ese hogar no hay computadoras. Entonces es la escala de razón. Siguiente variable, cantidad de agua que ingiere alguien durante el día. Debemos de tener cuidado con este tipo de variables que pueden ser ambiguas. Yo puedo dar por hecho que alguien me va a contestar 1 litro, medio litro, litro y medio, pero ¿qué pasa si alguien me dice que consume 3 vasos al día? Esta respuesta no la puedo comparar con los litros, entonces debemos tener cuidado. Cuando en nuestro instrumento de recolección de datos hay una variable que puede ser ambigua como la cantidad de agua, nosotros tenemos que indicar en qué unidad de medida la queremos, por ejemplo aquí en litros. Entonces la persona ya sabe que la respuesta la tiene que dar en base a los litros que consume por día. Si son litros, estos litros son cantidades, entonces es variable cuantitativa. Los litros se miden o se cuentan. Se miden, entonces es cuantitativa continua. ¿Puede haber una cantidad de litros negativa? No. Y además, si alguien me dice que consume 0 litros, es porque hubo ausencia de agua en ese día que ingirió esa persona. Entonces también es escala de razón. No puede ser negativa y el valor mínimo es 0. Traten ustedes de manera individual hacer las otras 3 variables, indicar cuál es su tipo y cuál es su escala. Les recomiendo que pausen el video, llenen la tabla porque en un momento les voy a mostrar la tabla totalmente realizada. Muy bien, la tabla queda de esta manera. Aquí están las respuestas para las siguientes variables. Después de conocer las variables, necesitamos nosotros conocer los conceptos de población, muestra y unidad estadística.
Estoy segura que alguna vez han escuchado muestra de una población o el concepto de población. Solamente que a nuestra mente se viene una población de personas y en estadística no necesariamente cuando hablamos de población hablamos de personas. La población en estadística es la totalidad de elementos. Esos elementos pueden ser personas, cosas, objetos que se quieren estudiar, analizar o investigar. Cuando yo voy a hacer un estudio, ya que sé qué voy a preguntar, que son mis variables, lo siguiente es a quiénes voy a investigar o a quiénes les voy a preguntar esas características. Bueno, eso de a quiénes o a qué es mi población. Esa población muchas veces es tan grande o tan numerosa que no es factible ni viable preguntarle o obtener datos de la totalidad de esa población. Entonces, ¿qué se hace? Se obtiene un subconjunto de esa población que le vamos a llamar muestra. Ojo, entre más grande sea esta muestra, más representativa va a ser. Un ejemplo analógico de estas características o de estos conceptos es cuando ustedes van a un laboratorio de análisis clínicos a sacarse una muestra de sangre. ¿Qué pasa? Ustedes les toman una porción de la totalidad de sangre que tienen y las características que tiene esa muestra de sangre son las mismas características que tiene la totalidad de su sangre. ¿Por qué no analizan toda su sangre? Pues porque es imposible analizar la totalidad de sangre de una persona. Entonces, ¿qué se hace? Se obtiene una muestra y el resultado de esa porción de sangre que obtuvieron de ustedes dan por hecho que son las mismas características que tiene la totalidad de su sangre. ¿Qué pueden notar ustedes de manera gráfica en este dibujo? Si se dan cuenta, en esta población sus elementos no son iguales. Tengo elementos amarillos, verdes, azules y rojos. En la muestra, yo me tengo que asegurar que en la muestra no tenga solamente elementos de un color, sino que las características que tiene la muestra sean las mismas características que tiene mi población para poder asegurar que esa muestra es representativa. Cuando nosotros realizamos el estudio de toda la población, a eso se le llama censo. Cuando solamente obtengo resultados de una muestra, entonces digo que hubo un muestreo. Al resultado que hay de un censo se le llama parámetro. Al resultado que se obtiene de un muestreo se le llama estadístico. Si yo quiero analizar el promedio que tienen los alumnos del CETIS 91 y sumo los 1.329 promedios de los alumnos, entonces ese resultado va a ser un parámetro. En cambio, si para analizar el promedio de los alumnos del CETIS 91 solamente selecciono a 100 de los alumnos al azar, sumo sus promedios y analizo cómo ha sido su desempeño en el bachillerato, entonces el resultado de ese análisis va a ser un estadístico. ¿Por qué la mayoría de las veces se hace muestra y no se hace censo de un análisis estadístico? Bueno, las razones se las muestro en estas tablas. Cuando yo realizo un censo, la ventaja es que el conocimiento que voy a tener de la población va a ser exacto. La desventaja es que es mucho el tiempo requerido y alto el costo que va a tener realizar ese censo. ¿Por qué? Porque voy a necesitar de mucho recurso humano, voy a necesitar de mucho tiempo para recolectar esos datos y además, entre más recursos necesite, pues más dinero voy a gastar en esa investigación. Cuando realizo un muestreo, el conocimiento va a ser aproximado, pero la ventaja es que ese muestreo o esa recolección va a ser rápida y va a ser más económica. ¿De qué va a depender si hago censo o muestreo? Pues de los recursos que ustedes tengan. Si necesitan
a realizar una investigación para el día de mañana de todos los habitantes de Tula de Allende, obviamente que el tiempo no me lo va a permitir, por más que tenga el recurso económico y el recurso humano. Entonces, ¿qué sería lo más factible? Realizar un muestreo. Pero si quiero hacer una investigación sobre las características de aprendizaje del grupo del sexto F, entonces me doy cuenta que en el grupo sexto F no son ni 50 alumnos. Entonces, si me están pidiendo el análisis de esa investigación para la siguiente semana, sé que si cuento con el tiempo y el recurso, entonces hago un censo porque la población así me lo permite. Así es como determino si se hace censo o se hace muestreo. Ya que conocemos estos elementos básicos de la estadística, vamos a conocer o les voy a explicar un ejemplo que conocemos todos de la vida cotidiana de cómo funciona la estadística. La estadística juega un papel fundamental en la sociedad moderna, donde se producen y utilizan grandes cantidades de información. Un ejemplo de cómo funciona la estadística es en el Super Bowl. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez el Supertazón? Aquí esta imagen es del Supertazón del año pasado, del 2020. Los anunciantes necesitan conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Cuántas personas ven el Super Bowl? Ya que el costo del tiempo de publicidad durante el gran juego es aproximadamente de 5 millones de dólares por un anuncio de 30 segundos. Imagínense, una marca para que pueda estar anunciada en el Super Bowl necesita pagar 5 millones de dólares. Ustedes como representantes de una marca, ¿cómo pueden saber si es redituable esos 5 millones que van a pagar por 30 segundos de anuncio? Bueno, necesitan saber qué cantidad de personas van a ver ese programa o ese juego. Este espacio bien vale su precio si suficientes personas lo observan. Por ejemplo, los reportes de noticias establecen que 102 millones de espectadores solamente en Estados Unidos observaron ese Super Bowl 54 realizado en el 2020. Pero ahora se preguntarán, ¿quién contó a todas esas personas? ¿Quién les puede asegurar a esas marcas que en realidad hubo 102 millones de estadounidenses que vieron el Super Bowl del 2020? La respuesta es nadie. La afirmación de 102 millones de personas resulta de investigaciones estadísticas llevadas a cabo por una compañía llamada Nielsen Media Research. Esta compañía lo que hace es analizar los índices de audiencia por un monitoreo de los hábitos de los telespectadores en solo 5.000 hogares de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Obtiene una muestra representativa de todos los hogares de Estados Unidos y esa muestra solamente va a ser de 5.000 hogares, perdón. Esto puede parecer una exageración. ¿Cómo puede alguien sacar una conclusión acerca de millones de personas si solamente estudia a unos cuantos miles? Sin embargo, la estadística muestra que esta conclusión puede ser muy precisa siempre y cuando el estudio sea llevado de manera adecuada. ¿Cómo se hace esa afirmación de 102 millones de personas? Bueno, en otras palabras, se aprende acerca de la población de todos los estadounidenses mediante un monitoreo de los hábitos televisivos de la muestra. Lo que en realidad hace esta empresa es conocer el parámetro poblacional correspondiente, que es el porcentaje de estadounidenses que vieron el Super Bowl. No hay forma de que los investigadores conozcan el valor exacto del parámetro de la población, ya que estudian solamente una muestra y el resultado de esa muestra solamente va a ser un estadístico aproximado. Sin embargo, los investigadores hacen su trabajo de modo que
Si concluyen que solamente el 31% de la muestra vio el Super Bowl, entonces intuyen o infieren que aproximadamente el 31% de la población también lo vio. Uno de los propósitos principales de la estadística es ayudar a estos investigadores a evaluar la validez de estas conclusiones. Así es un ejemplo práctico de cómo se lleva la estadística. No hacen un censo, obtienen una muestra, entonces de esa muestra obtienen un estadístico. Ese estadístico, a partir de la estadística inferencial, nos permite generalizar y pensar que ese mismo porcentaje de la muestra es el porcentaje de la población que sintonizó el Super Bowl en ese año. Con esto terminamos esta clase de conceptos básicos de estadística. Tomen de apunte los elementos más importantes o que consideren más relevantes de esta explicación, porque el siguiente tema va a ser muestreo. Vamos a aprender cómo se selecciona una muestra para que esa muestra realmente sea válida y representativa de la población.